Farmacia de Alcalá, segundo bloque temático, ejercicio número 24. Se somete al bromuro de terbutilo, radical terbutilo, con un átomo de bromo. El bromuro de terbutilo reacciona con agua en un disolvente adecuado, como puede ser el tetrahidrofurano. El tetrahidrofurano es un éter, os lo pinto aquí, es el furano, esto sería el furano, con 4 hidrógenos de menos. Si le metemos 4 hidrógenos será el tetrahidrofurano, que tenéis que saber solamente que es un disolvente, que es un éter, por tanto una sustancia inerte, pero es un disolvente polar aprótico. Dice, reacciona con agua en un disolvente adecuado para dar el alcohol terbutílico. Indicar el mecanismo de la reacción. Al ser un derivado halogenado terciario, el único mecanismo de sustitución plausible es el mecanismo de tipo unimolecular, el mecanismo de tipo 1, donde sale el bromo, él sale como bromuro, formaríamos por tanto el carbocatión. Este carbono, que tengo aquí en la mano, se ha transformado en un carbono sp2, en un carbono plano, lo sustituyo para que lo veáis, es un carbono sp2, y en este carbono sp2 existe un orbital que no lo vemos, está vacío, pero aquí hay un orbital vacío que es el carbocatión. ¿Afectará la polaridad del disolvente a la velocidad de reacción? Pues sí, señores, la polaridad del disolvente afecta porque lo que produce es un fenómeno de solvatación entre las capas eléctricas del saliente, del bromuro, y los hidrógenos deficitarios mediante unos enlaces de tipo puente de hidrógeno. Dice, seleccionar entre los 3 disolventes que se indican a continuación, cual proporcionará la mayor velocidad de reacción, el etanol, la acetona o el tetrahidrofurano. Bueno, los disolventes que me permiten elegir es el tetrahidrofurano, la molécula de acetona, polar aprótico, y el etanol, que este es polar, pero resulta que tiene un hidrógeno protonizable. Un hidrógeno, vamos a llamarle entre comillas, un hidrógeno ácido. Bien, ¿con cuál de ellos se puede desarrollar el fenómeno de la solvatación del bromuro que sale? Con el etanol. Por tanto, este es el que afectará de manera más radical, de manera más clara, a la velocidad de reacción. Dice, seleccionar entre los 3 disolventes. En caso de utilizar etanol como disolvente, es decir, la reacción en vez de hacerla con moléculas de agua, la hacemos con moléculas de etanol. Dice, se produce, además del alcohol terbutílico, un segundo producto, indicar su estructura. Vamos a verlo con las fórmulas que creo que nos aclararemos de manera más clara. A mí me dicen que coja la molécula de bromuro de terbutilo. Y yo os estoy explicando que este bromuro de terbutilo, en la presencia de agua, se desarrolla un proceso de sustitución, formando, en primer lugar, el desarrollo de un carbocatión, que es el intermedio de reacción. Ya sabéis que aquí la clave de todo está en detectar el intermedio o estado de transición. A ese carbocatión le ataca las moléculas de agua y se formaría, en el caso de que el reactivo fuera el agua, el reactivo disolvente, porque aquí el solvente es también el reactivo, por tanto estamos hablando de una solvolisis. Si le atacara la molécula de agua, nosotros cederíamos el par de electrones, formaríamos el oxonio, y el resultado sería la formación de la molécula de alcohol terbutílico. Pero ¿qué sucede si cambiamos como disolvente la molécula de agua por moléculas de alcohol? Bueno, pues en vez de atacar con moléculas de agua al carbocatión, atacaremos con moléculas de alcohol, y en vez de formar alcoholes como producto final, formarán ustedes moléculas de éter. Dice, si la reacción se hace con una disolución concentrada de sosa en lugar de con agua, el alcohol terbutílico pasa a ser un producto minoritario, indicar la estructura del producto mayoritario. Vayamos por partes. Y recordemos que cuando nosotros estamos manejando los derivados halogenados, con los derivados halogenados siempre vamos a estar peleando con la competencia entre las reacciones de sustitución y de eliminación. Aquí tenemos la molécula de derivado halogenado y voy a recordaros el tutorial que probablemente hayáis visto, donde decimos un derivado halogenado, cuando se somete a este tipo de reacciones con nucleófilos básicos, con nucleófilos que tienen basicidad, entre las moléculas sucede la competencia entre 2 procesos, el proceso de sustitución y el proceso de eliminación.
El proceso de sustitución sería el que os conduciría a la formación del alcohol, mientras que el proceso de eliminación os conduciría a la formación del alqueno. El que se desarrolle más de eliminación que de sustitución o más de sustitución que de eliminación, lo que se llama sustitución versus eliminación o relación sustitución-eliminación, depende del nucleófilo, el saliente, la estructura carbonada, el disolvente, la temperatura, de una serie de parámetros que entiendo que no es el momento de analizarlo. Para eso tenéis el tutorial ex profeso para el asunto. Lo que me dicen es que si lo hago reaccionar con sosa, en lugar de agua, el alcohol terbutílico pasa a ser un producto minoritario. Lo que os están diciendo, si a la molécula de bromuro de terbutilo el reactivo que le ponéis es sosa, lo que está haciendo es desarrollar la reacción de eliminación, mientras que el producto de sustitución se está provocando como un producto absolutamente marginal. Indicar la estructura del producto mayoritario, que es la molécula de isobuteno.